Se ha anunciado la fecha de un posible encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump en Rusia. Ojo, porque es muy importante esta información. Periodista BOM. El periodista y comentarista político independiente estadounidense Michael Baum señaló una posible fecha para una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder Vladimir Putin. El interlocutor de la publicación sugirió que Trump podría reunirse con Vladimir Putin en Rusia el 9 de mayo. Sin embargo, dice el artículo, es poco probable que esta primera reunión, que esta sea la primera reunión de los políticos. Bueno, no se sabe si va a haber fechas anteriores o no. Eso es tremendo. Es tremendo si se produce tal cual lo está planteando ese periodista. Porque Venga, el 9 de mayo es el día de la victoria en Rusia. Es decir, si Donald Trump aceptara viajar a Rusia, obviamente tiene que ir Donald Trump. Ya sabéis los impedimentos que mediante esa manipulación diplomática llevó a cabo ante la Corte Penal Internacional Estados Unidos, que ni siquiera la ha ratificado, para conseguir que se dictaran órdenes de detención contra Putin. Podría viajar teóricamente a Estados Unidos, pero diplomáticamente tendrá que ser Estados Unidos quien viaje a Rusia, y es todo lo lógico. Si Rusia tiene razón, y la tiene, y de hecho Donald Trump ya la ha admitido que la tiene, porque ya ha denunciado a esos periódicos que ganaron el premio Pulitzer mintiendo sobre Rusia, por poner un ejemplo. Luego nos trae Miguel noticias de cuál es el sentir de Donald Trump al respecto del pueblo ruso, que es importantísimo. Bueno, pues eso es lo que hará ese respeto de Donald Trump al pueblo ruso, que tenga que ir Donald Trump a Rusia, sin lugar a dudas. Pero que lo haga el 9 de mayo, si es que lo hace el 9 de mayo, es una señal clarísima de intento de amistad profunda entre Estados Unidos y Rusia. Y no es ninguna tontería lo que os estamos diciendo. Tendremos que estar muy pendientes de si se intenta acercar esa reunión al 9 de mayo. Porque fijaos si hay fechas, claro, si empezamos a contar con los 100 días que luego nos comentará Miguel, que ha sido una de las noticias del día, bueno, poco a poco nos vamos acercando, pues eso, a finales de abril y al mes de mayo, a primeros de mayo. Pero si la reunión fuera el 9 de mayo, eso no es casual. Y a mí me parece muy poco probable que sea así, desconociendo completamente lo que hay entre bambalinas. Pero eso sería una reunión que diplomáticamente Estados Unidos pondría muchísimas pegas el entorno de Donald Trump, ese entorno neocon republicano al que ha tenido que de algún modo dar bolita en el gobierno para que se produzca la reunión en ese día. Eso no lo van a llevar nada bien. Con lo cual vamos a esperar. Yo no sé si este periodista ha puesto la fecha de la reunión un poco a voleo y sin querer ha puesto el 9 de mayo. Es demasiado importante esa fecha como para que si se produce la reunión justo en ese día sea casual. Y no siendo casual, es una concesión inmensa de Donald Trump a Rusia. Lo veremos. Como no está confirmado, eso es simplemente una estimación, vamos a esperar. Pero si fuera así, amigos, realmente dice mucho de la disposición de Donald Trump a ceder en las negociaciones con Rusia. Donald Trump hoy ha tenido una cara y una cruz. Es decir, por un lado se ha deshecho en elogios hacia Vladimir Putin y el pueblo ruso, pero por otro lado también ha comenzado su actividad negociadora, bueno, pues con algunas amenazas. Lo vamos a comentar todo. Donald Trump habló inesperadamente sobre el pueblo ruso y esto es lo que dijo. Presidente de los Estados Unidos, una vez más, habló sobre el tema de Rusia. Subrayó que no persigue el objetivo de dañar al país y que ama al pueblo ruso. El mandatario estadounidense decidió hacer una fuerte declaración miércoles 22 de enero. Luego enfatizó que no se fijó un objetivo específico para dañar a Rusia. Es más, incluso ama al pueblo ruso. No quiero dañar a Rusia, amo al pueblo ruso y siempre he tenido buenas relaciones con el presidente Vladimir Putin. Ojo, lo escribió nada más y nada menos que en su red social Truth Social, Alberto. Vale, estas declaraciones son muy importantes y van a parecer contradictorias con otras noticias que nos va a traer Miguel.
Luego explicaremos la razón de esa contradicción, porque tiene mucha lógica, aunque no lo parezca. Pero estas palabras son importantísimas y se comentan por sí solas. Y sobre todo evidencian un ánimo enorme por parte de Donald Trump de un acercamiento a Rusia. Las consecuencias o las intenciones políticas de fondo son hasta cierto punto deducibles, sobre todo partiendo de la base de que a Estados Unidos lo que le interesa es limitar a China y generar, llegado el caso, ciertos problemas a China. Lógicamente, cuanta más neutralidad tenga Rusia en ese proceso, mejor. Otra cosa es que creamos que Donald Trump quiera generarle una guerra, un conflicto bélico a China. Bueno, en principio probablemente no, pero solo probablemente, porque durante las últimas semanas se está viendo bastante movimiento en Taiwán, tendente, atentos, a la posibilidad de crear Estados Unidos bases militares en la zona. Y eso sí que sería más que importante. Una cosa es enviar armamento, formación, tener un destacamento estadounidense allí, y otra cosa es una base militar en toda regla. Ojo con eso. Miguel, mientras tanto, súper interesante esa noticia de Donald Trump sobre Rusia. Vamos. Bueno, Podolyak, asesor del jefe de la oficina de Zelensky, Mikhailo Podolyak, evaluó como muy posible las negociaciones con el líder ruso Vladimir Putin. Según él, las negociaciones con Putin son posibles. No os va a quedar otro remedio. Tendréis que hacer lo que os diga y ordene Donald Trump. Pero solo si hay un entendimiento claro de lo que las partes están tratando de lograr. Podolyak señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería proceder a las negociaciones solo si tiene herramientas para presionar a Rusia. ¿Quién le ha dado a Podolyak la idea de que puede monitorizar, puede influir, puede condicionar quizás los actos diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia? ¿Qué se lo ha hecho pensar? Que por algo han enviado ellos, los Podolyak de turno, sobre todo Zelensky, 700.000 chavales a morir al frente. Eso no te da ningún valor con respecto a Estados Unidos. Es más, te mandarán al basurero de la historia cuando llegue el momento. Por mucho que hayas destrozado toda una generación de tus ciudadanos a los que prometiste defender en tu campaña electoral a una muerte segura. O sea, es decir, es ridículo que ahora Podolyak salga diciéndonos esa sandez. No, vemos con buenos ojos. De entrada, promulgasteis una ley, en Ucrania hay una ley vigente que prohíbe a Ucrania negociar con Rusia. Con lo cual, blanco y en botella, a Estados Unidos se lo ponéis a huevo. No ibais a pintar nada a los ucranianos, como no lo habéis pintado en absoluto durante los últimos 10 años desde Maidán, y encima decretáis una ley que os impide negociar con Rusia. Pues sin problema, ya lo hacemos nosotros. Ahora, de ahí a que os creáis régimen de Zelensky que podéis evaluar con la más mínima relevancia, más que en el hecho de que la magia de la bolsa se ría de vuestras palabras, las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos es ridículo. Claro, ellos ahora intentan hacer sentir de puertas adentro en Ucrania que ellos tienen alguna relevancia en los futuros acuerdos de paz. Tienen ninguna. Y sobre eso también luego veremos la legitimidad de Zelensky, porque ya se está poniendo en duda dentro de Ucrania. Miguel, vamos. Bueno, vamos con más y continuamos con la información, porque esta es una de las noticias del día. Wall Street Journal: Trump instruyó o dio órdenes a Keith Kellogg, a su enviado especial para Ucrania, para resolver el conflicto en Ucrania en 100 días. Así lo informa Wall Street Journal. El político estadounidense, durante la campaña electoral, ya sabéis que dijo que pondría fin al conflicto antes de asumir el cargo, recordó Wall Street Journal, y dijo que lo resolvería en 24 horas. Sin embargo, dice este artículo, llegar a un acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin será una tarea mucho más difícil de lo que Trump imaginó. El jefe del Estado planea monitorear personalmente el progreso del proceso de negociación y se argumenta que Keith Kellogg no es una figura independiente. Obviamente depende completamente de Donald Trump y no se le permitirá entablar negociaciones reales con la Federación Rusa. Bueno, 100 días. Ahora mismo Estados Unidos está solo
intentando mantener el equilibrio para no dar la sensación de que se va a caer, pero se va a caer. Es decir, declaraciones, comentarios, no. Cuando terminen los acuerdos de paz, todos tendremos la sensación de que esto se podría haber alcanzado en un día. Porque en esos acuerdos de paz se va a contemplar todo lo que es importante para el Kremlin. Todo. Y cuanto más importante es, menos matices va a poder introducir la administración Trump en el acuerdo. Y nos dará la sensación, sea dentro de 3 meses, cuanto antes obviamente mejor, o más tiempo, nos dará la sensación de, si para lo que estáis aceptando, lo podríais haber hecho en la semana siguiente a entrar en el poder, Donald Trump. Obviamente se necesita realizar viajes y toda esa historia, pero en una semana lo podríais haber anunciado. Ya veréis. Ya veréis cómo Estados Unidos va a intentar vender la idea de que su mediación ha logrado algún tipo de circunstancia digna para Estados Unidos, cuando en realidad se está aceptando todo lo que Putin quiere. Y ahora están en ese proceso, en el de a ver cómo lo vamos a intentar envolver para que el mundo quizás pueda pasar por alto que Estados Unidos se columpió generando la guerra de Ucrania. Lo veremos. No hay absolutamente otra opción. Con lo cual, de 100 días, sobran por lo menos 90. Otra cosa es toda la parafernalia que vamos a ir viviendo durante los próximos 90 días, que va a ser grande, solamente con ese objetivo. Muchísimas gracias, Patricia Mendoza, que dice, han informado de una posible revolución de colores en Bielorrusia antes de las elecciones y así abrir un nuevo frente a Rusia. Saludos desde Colombia. Sí, eso es un problema endémico en Bielorrusia. En Bielorrusia han intentado y siguen intentando cada 2 por 3 generar una revolución y sin lugar a dudas lo van a intentar justo antes de las elecciones, que son el 26 de enero. Están a la vuelta de la esquina. No quedan ni 4 días. Con lo cual, Patricia, muchas gracias por esa aportación y tienes toda la razón. Lo van a hacer, pero es que llevan así años con Bielorrusia. Por ahora no lo ha conseguido. También gracias a Marcos Aurelio Rangel Galván, que dice, ¿ya viste esta noticia? Dice, las investigaciones sobre los cables submarinos cortados en el Báltico han dado un giro. No fue Rusia, fue la inexperiencia. Pues sí, Marcos Aurelio, ya nos traía hace unos días, Miguel, la noticia de medios estadounidenses diciendo que es que había sido accidentes y no sabotajes. En fin, yo creo que muchos medios estadounidenses y españoles deberían mirar la magia de la bolsa para informarse, porque aquí eso ya lo explicamos, no que había sido un accidente o no, simplemente que había sido un sabotaje en toda regla, pero autorrealizado para generar un discurso que justifique la ocupación del mar Báltico, que es lo que han estado haciendo durante los últimos 2 meses. En fin, muchas gracias, Marcos Aurelio, por tu apoyo. Miguel, ¿qué más traemos? Bueno, pues continuamos, seguimos con la información y la siguiente es una reacción a la noticia anterior. Andrei Klimov, vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación Rusa, calificó la declaración de Donald Trump sobre la necesidad de resolución del conflicto ucraniano en 100 días como un juego para el público. Klimov continuó diciendo que en Estados Unidos es costumbre mostrar algunos milagros a los votados en los primeros 100 días, a los votantes. Y esto, en su opinión, es lo que está haciendo Donald Trump. Subrayó que Moscú no tiene la intención de adaptarse a la estrategia de Donald Trump. Klimov recordó que el conflicto ucraniano fue preparado por administraciones estadounidenses anteriores que invirtieron mucho en él. El político señaló que el conflicto comenzó mucho antes del 2022 y duda de que en un periodo de 100 días sea suficiente para establecer la paz en Ucrania. En todo caso, es tiempo suficiente, ha comentado, para que Estados Unidos ordene al jefe del régimen de Kiev que capitule. Y sobre todo es tiempo suficiente probablemente para que Rusia avance más en el frente, para consolidar todo el Donbass por completo ya en las manos rusas, lo cual en el acuerdo de paz ya no será una pretensión ni ninguna cesión de nadie. La cesión sería si ahora se congelara la línea del frente, cosa que Rusia no va a permitir, y obviamente en las negociaciones la cesión completa de Donbass sería una baza en manos de Estados Unidos para buscar alguna contrapartida de la parte rusa. Pero es que Rusia no va a acelerar esas negociaciones,
porque necesita haber logrado toda la victoria y luego cerrar el conflicto con las negociaciones que, y eso es lo que le interesa a Rusia, se circunscriban única y exclusivamente al estatus internacional de Ucrania de cara a futuro. A Putin no le interesa que sobre la mesa se esté negociando el Donbass y mucho menos la aventurita de Kursk. A Putin le interesa que solo se negocie el estatus futuro en el ámbito internacional de Ucrania y así lograr todos sus objetivos. De manera, amigos, que veremos si, claro, por una parte tiene razón este analista. Siempre que se llega al poder, fijaos la cantidad de órdenes ejecutivas que Donald Trump ha firmado en un día. Bien, vale. No tenías 2 días para hacerlo, tienes que hacerlo el primero. Vale. Claramente estás intentando hacer ver a tus votantes que cumples tus promesas. Bien, como también lo haces con esos 100 días. Veremos si dura 100 días, porque al Kremlin no le interesa. Quizás que dure 100 días. Es demasiado poco tiempo para consolidar la victoria que necesita. Lo veremos, Miguel. Vamos con más. Bueno, vamos con Marco Rubio. Las negociaciones entre la Federación de Rusia y Ucrania se llevarán a cabo en formato cerrado. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que dichas negociaciones para poner fin al conflicto no se realizarán públicamente. Lo anunció en ABC TV, en ABC News, enfatizando que la única manera de resolver la crisis ucraniana y los problemas relacionados es volver al pragmatismo y emprender esfuerzos diplomáticos serios. La diplomacia es un trabajo complejo y que requiere mucho tiempo. Requiere no solo declaraciones públicas, sino también profundos debates privados. Esta es la única manera de lograr un progreso real. Cierto, sobre todo cuando vas a tener que ceder. Porque cuando Estados Unidos ha generado una trampa en los acuerdos de Minsk, todo aquello fue público. Fue hasta pública las declaraciones de Victoria Nuland diciendo que la Unión Europea Entonces, cuando ellos saben que van a ganar, las negociaciones son súper públicas. Pero en esta ocasión no van a ganar. Y ya nos está diciendo Marco Rubio, vamos a ceder. Y no nos interesa que se vea más de lo imprescindible. Sí, amigos magos. Veréis cómo, o veremos cómo, cuando hayan pasado esos 100 días, seguramente van a ser más, en los que se termine el conflicto de Ucrania, las pretensiones rusas se han logrado todas. Miguel, por cierto, Alejandro Tobar, muchísimas gracias. Hace miembro de la magia de la bolsa por 9 meses. Gracias, Alejandro. Miguel, vamos con más. Bueno, vamos con la siguiente, y es que Donald Trump anunció que iban a estudiar sanciones, que lo iban a valorar realmente, sanciones más duras contra Rusia. Donald Trump anunció la posibilidad de introducir nuevas sanciones contra Rusia si Moscú rechaza las negociaciones para resolver el conflicto en Ucrania. Está jugando ya al papel de la negociación. En su intervención en la Casa Blanca subrayó que una solución diplomática sigue siendo una prioridad, pero subrayó su disposición a adoptar medidas más duras si Rusia no demuestra voluntad de diálogo. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense confirmó que se están preparando dichos contactos con el presidente ruso Vladimir Putin. Cualquier persona que comprenda un poco a Donald Trump y haya seguido el conflicto durante los últimos años, los 2-3 últimos años, sabe que estas declaraciones son ridículas, no tienen sentido. ¿Por qué Donald Trump? Ya hemos visto en la segunda noticia que nos traía hoy Miguel, que Donald Trump elogia al pueblo ruso. Y luego dice que amenaza de algún modo con sanciones peores a Rusia. La razón es solo una y es muy sencilla. Podríamos pensar que Donald Trump quiere forzar una negociación. Falso. No tiene nada que ver con eso, aunque sea el estilo de Donald Trump. La razón por la que hace esas declaraciones es porque necesita calmar las aguas turbulentas en el Partido Republicano. Y es que la gran cantidad de cesiones que va a tener que llevar a cabo Donald Trump sobre esa situación con Rusia, ya lo están oliendo los propios congresistas republicanos, que muchos de ellos están en contra de Donald Trump. La prueba de que Donald Trump bascula entre una cosa y otra es los cargos que ha nombrado. Marco Rubio es un neocon. Luego, para de algún modo calmar esas aguas un poco,
debe, de cara a consumo interno, realizar declaraciones que de algún modo hagan creer a esos neocon que de algún modo ellos ponen firmes a Estados Unidos. Y si Putin se sienta a negociar es porque nosotros le hemos obligado, cuando Putin lleva diciendo que está abierto a negociar desde el principio del conflicto. Otra cosa es que lo que va a hacer Putin, con mucha astucia y paciencia, es marcar los tiempos, porque esos tiempos dependen mucho del campo de batalla. Y mientras tanto, Donald Trump tendrá que hacer declaraciones de este tipo para contentar al ala dura de su partido, y en Moscú lo entienden perfectamente porque se llevan a cabo y no las tienen ni siquiera como realizadas, sin lugar a dudas. Pocas cosas, salvo alguna de Medvedev, escucharemos en torno a esas amenazas, porque saben en el Kremlin que simplemente es un postureo para satisfacer el papel, la dignidad de esos neocon. Interesante, Miguel, vamos. Bueno, vamos con más. Y es que se ha desvelado, ayer no, pero hoy sí, lo que dijo Trump y lo que le pidió a Xi Jinping. Trump le pidió a Xi Jinping, en la conversación telefónica que mantenían ayer, que resolviera el conflicto en Ucrania. Y en este caso, con su labor de intermediación con Vladimir Putin, que ya sabéis que también mantuvo una videoconferencia de más de 1 hora y media. La transcripción no es muy buena, Alberto. Simplemente me quedo con el tienes que arreglarlo. Lo Sí, discutimos. sí, pero fijaos qué desesperación tiene Donald Trump por terminar con esa guerra. Porque lo normal, lo que han hecho hasta ahora, la anterior administración Biden, si llegado el caso habla con Xi Jinping para pedirle que hable con Putin y Putin resuelva el tema de Ucrania, es nada más hablar Biden con Xi Jinping, esto ya lo hemos vivido, salir a los micrófonos a decir, ya le he dejado bien claro a Xi Jinping que tiene que dejar de apoyar a Rusia y tiene que forzar la paz entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha sido Xi Jinping el que de algún modo ha hecho que eso salga. Donald Trump no ha aparecido, ya habéis oído ahora que teóricamente amenazaba a Rusia, pero no ha aparecido amenazando, no, ya le he dicho bien claro a Xi Jinping que tiene que dejar de beneficiarse de la guerra de Rusia y Ucrania y tiene que forzar la paz. No, ha sido Xi Jinping el que se lo ha chivado a Putin y luego ya se ha hecho público. Vamos, que la desesperación de Donald Trump y la disposición a ceder es total. Amigos, estos detalles hay que observarlos, porque son importantísimos a la hora de ver cuál es la actitud de uno y de otro. Y aquí, clarísimamente, Donald Trump está siendo coherente con lo que dijo en su campaña electoral. Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron almacenes de misiles y armas de artillería de las Fuerzas Armadas ucranianas. El informe diario del departamento afirma que las fuerzas rusas han atacado depósitos de misiles y armas de artillería, vehículos aéreos no tripulados, así como combustible y lubricantes. Los ataques se llevaron a cabo en 136 zonas donde había concentración de mano de obra y equipo enemigo. Bueno, esta es la primera. Destrucción masiva de vehículos blindados y de infantería enemigos cerca del caldero de Velika Novozyolska. Ahí tenéis la siguiente. Fuerzas Armadas de la Federación Rusa comenzaron a formar una caldera para las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Chazov Yar. Ayer os traíamos que la Brigada Española tenía preparadas algunas sorpresas en la zona de Chazov Yar. Veremos. Sí, Rusia libera la localidad de Zapanoye en la última jornada de combates. El coronel Kiselev dice: las Fuerzas Armadas rusas ampliaron la cabeza de puente en la orilla derecha del río Oskol. Rusia y Uzbekistán firmaron un programa de asociación militar, programa de asociación estratégica en la esfera militar para 2026-2030. Ahí lo tenéis también, noticia importante del día. Las Fuerzas Armadas rusas frustraron el contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Kurahov. También Ucrania, dice este artículo, está preparando un nuevo contraataque en la región de Kursk, en concreto en Suzja. Estos son los rumores de los últimos días. Sí. Está desplazando allí unidades de élite, os lo venimos contando durante los últimos días. Sí, sí. Nos decías además también, nos traías 40.000 efectivos que quería Zelensky para poder apuntalar esa absurda invasión de Kursk. Seguimos, sí. Ucrania pierde más de 390 soldados en los combates en la región de Kursk en el último día. Siguen cayendo, Alberto, cerca de 400 personas. Qué horror.
Bueno, y si no O- queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no claro. estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo